Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos formularnos una pregunta que probablemente la respuesta no sea tarea fácil, pero queremos ejercitarnos para intentar responder a esta pregunta. Y responderemos desde una arista que probablemente no tenga corsé, porque el tema es que en el ámbito disciplinario de las ciencias sociales, cuando sometemos a un análisis la sociedad, su dinámica, hay ciertos criterios conceptuales que terminan actuando como corset para poder hacer el análisis, interpretar y plantear soluciones alternativas. Sin embargo, hay ciertas áreas del saber que tienen mayor margen precisamente para poder comprender, para poder interpretar e incluso también para poder plantear soluciones alternativas. Nos preguntamos hoy en Visión País, ¿qué debemos hacer para lograr un Paraguay con equidad y desarrollo humano? ¿Qué pregunta, no? Una pregunta que al mirar los indicadores de Paraguay, y como dice el dicho vulgo, depende del cristal con que se mira el objeto para poder entender de una manera u otra. Se menciona en algunos espacios a Paraguay desde sus datos de la macroeconomía. Esta estabilidad macroeconómica, incluso algunos periodistas de los países vecinos nos mencionan como ejemplo. Sin embargo, cuando eso contrastamos con no solamente la pobreza en Paraguay, que hoy por hoy, según los últimos datos, y sobre todo otra vez el criterio que tuvo en cuenta el Instituto Nacional de Estadísticas, que es precisamente la pobreza monetaria, porque hay otro indicador que había incorporado hace 2 años, que es el de la pobreza multidimensional, donde se tiene en cuenta más criterios, pero finalmente tuvo en cuenta la pobreza monetaria y eso lo vamos a discutir en otro momento, pero es una visión restringida también eso, obviamente, ¿verdad? Para poder conceptuar y entender lo que es una situación de pobreza o que una persona se encuentre en esa situación. Dicho esto, entonces tenemos que, por un lado, la estabilidad macroeconómica, pero por otro lado, tenemos la situación, reitero, no solamente de la pobreza en Paraguay, ¿sí? Que 22 de cada 100 se encuentran en esa situación, sino el de la desigualdad. La desigualdad, según algunos analistas, es más compleja incluso que la pobreza. En el sentido en que en Paraguay, y ya les doy algunos datos, en Paraguay, cuando nos referimos precisamente al tema de la desigualdad, el quintil más pobre tiene un ingreso aproximadamente de 300.000 guaraníes en promedio, ¿no? 300.000 guaraníes, frente al decil más rico, que es de más de 6 millones de guaraníes. En términos comparativos, la relación es 1 a 20. Imagínense la desigualdad en este país, ¿no? Y esa desigualdad obviamente se manifiesta en el acceso a los derechos básicos como educación, como salud, incluso, digamos, vivienda, acceso a la tierra, trabajo, en fin, podemos seguir enumerando estas cuestiones que hoy están definidas como derecho humano fundamental. De eso vamos a hablar. Queremos responder a esas preguntas. Va a cumplir 1 año un nuevo gobierno el próximo 15 de agosto y queremos someter a un análisis también las políticas sociales que tiene este gobierno para poder reducir precisamente esa desigualdad y para que esa estabilidad macroeconómica finalmente pueda verse reflejada, esa estabilidad, en el bolsillo, digamos, de la ciudadanía, de la gente, ¿sí? Y sobre todo de las personas vulnerables. Nos acompañan hoy en Visión País Bernardo Neri Farina, escritor, periodista, actualmente ejerciendo la presidencia justamente en la
Academia de Lengua Española en Paraguay. Muy buenas noches, Bernardo, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí una vez más contigo y en compañía de Ricardo. Sí, en realidad que los dos invitados no necesitan mucha presentación. También nos acompaña Ricardo Flecha, gran, digamos, intérprete. ¿Verdad? Los términos técnicos yo no manejo mucho. No, pero... Voy a aprender un poco hoy, ¿verdad? Pero generalmente nosotros decimos músicos, decimos los periodistas, ¿verdad? No, pero gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. Buenas noches a vos y gracias por invitarme a mí y compartir con Bernardo, que tenemos pasiones similares, la música, la literatura. Y nada, contento por estar aquí y si bien no soy sociólogo, siento algunas cosas y creo que podemos expresarlas en este espacio que vos nos estás brindando ahora. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Bernardo. Como verán, el programa, sin lugar a dudas, el desarrollo de nuestro programa estará interesante. Por eso decía al iniciar la introducción del programa que hoy queremos hacer un análisis de nuestro país en la línea del nombre de nuestro programa, Visión País. Es decir, cómo ven el país y quiero utilizar un concepto a lo mejor inclusivo, si me permiten mis invitados, artistas, ¿verdad? Porque el escritor también es un arte, ser un escritor sin lugar a dudas es un arte, digamos, ser músico es un arte. Y sobre todo en la línea de que una paraguaya, ¿sí?, ganó un concurso muy importante a nivel internacional. Entonces, como que todos estamos apostando por el arte en este momento. Enhorabuena. El arte. Entonces, claro, entonces la visión un poco de los artistas en este momento creo que es muy importante. No se muevan, ya volvemos. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. No es fácil hacer ciencia en Paraguay y no es fácil publicar y no es fácil que la gente te lea. Sobre todo, como digo, Paraguay. Nosotros tenemos todavía poca cultura científica jurídica. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Manejamos unas causas aproximadas de 4.000 causas al año. 4.000 causas al año. 4.000 causas al año aproximadamente. ¿Cuántas personas son? En mi unidad estamos entre 5 funcionarios. Y actualmente tengo solo un residente fiscal. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Cómo lograr equidad social y desarrollo humano en nuestro país? Vamos a intentar responder a la pregunta, como dijimos en la introducción de nuestro programa. Y comencemos con Bernardo. Si hoy habría que hacer un diagnóstico de la situación, de cómo está el Paraguay, ¿cuáles serían esas características del diagnóstico, Bernardo? Primero habría que comenzar por definir lo que es un desarrollo humano, que vendría a ser un proceso para que la sociedad viva mejor. Eso no es. Se le puede dar una definición mucho más escolástica, académica, pero es eso, tratar de que la sociedad viva mejor. Ese es el desarrollo humano. Para eso apunta el desarrollo humano, para que vivamos mejor. Y hay otro aspecto. Una sociedad está regida dentro de un Estado. Regida dentro de un Estado. El Estado está regido por un aparato gubernamental. Y muchas veces el Estado, regido por un aparato gubernamental, cumple o no su misión de ser parte de la sociedad o mirar de frente a la sociedad de acuerdo con el espíritu del poder gubernamental. Cuando el poder gubernamental no tiene conexión con la sociedad, el Estado pierde su función social. Porque no se puede hablar de desarrollo humano sin un Estado.
bien organizado. Y fuerte en la medida en que debe ser fuerte. Entonces, si vos tenés la desconexión entre el poder gubernamental, en este caso casi un poder partidario, en este caso más un poder casi único, que está desenchufado, desconectado de la sociedad, entonces es muy difícil poder hablar de la posibilidad de que haya un desarrollo humano efectivo. Es más, vemos desde un tiempo a esta parte que hay una involución, ya no en el desarrollo humano, en el crecimiento humano nomás. Tenemos menos calidad educativa, tenemos menos calidad sanitaria, tenemos menos calidad en servicios públicos en muchos aspectos. Basta mirar el transporte público, que es el peor de Sudamérica, el peor. No hay capital sudamericana que tenga un transporte público tan, y voy a emplear un término vulgar, tan rasca como el nuestro. Entonces, el panorama es bastante pobre desde el momento en que el Estado no está cumpliendo su función, porque el poder que lo administra tampoco está cumpliendo su función. El poder, el gobierno en este momento no apunta a que la sociedad viva mejor. Apunta a mantener su poder y nada más que su poder. Y en vez de usar su mayoría en favor de elaborar mejores políticas públicas, usa su mayoría para blindar a sus aláteres y sobre todo a aquel que maneja el poder detrás del poder. Entonces, el panorama es bastante complicado. Y en esto, porque todos se ciñen a políticas, si no hay política pública es imposible hablar de desarrollo humano. Encima no tenemos una oposición organizada, coherente, que pueda hacer contrapeso o que pueda empujar desde atrás un proyecto de políticas públicas en favor de un desarrollo humano, por lo menos sectorial, por lo menos mejorar la educación, por lo menos mejorar la salud, por lo menos mejorar ciertos servicios. Entonces, es difícil ver. Si uno tuviera respuestas tan fácil, hoy estaría en el gobierno o estaría, qué sé yo, pero así, viendo desde el ciudadano a pie, la situación es realmente preocupante y nos faltaría un golpe de timón. Un cambio, pero ¿dónde viene el cambio? Bueno, decimos el cambio debe venir de la ciudadanía misma, pero también la ciudadanía ha venido degradando su capacidad, por ejemplo, de razonar, de pensar, y se refleja eso en su capacidad para votar. No cabe la menor duda. Quiero volver sobre ese tema. En esa perspectiva, Ricardo, el tema de la inequidad social, si tuviéramos que hacer una comparación entre dos modelos de gobierno, el modelo, digamos, dictatorial de Stroessner y el modelo democrático que se instaura formalmente en 1989 y de alguna manera podemos decir que esa formalización, entre comillas, no se consolida, pero se sustenta más en la Constitución de 1992, ¿verdad? De todos modos, en cualquiera de los casos, 1989 o 1992, tenemos 35 años de recorrido democrático. Esta inequidad, acceso, digamos, a la tierra, a una educación de mejor calidad, a una salud de mejor calidad, pareciera que sigue intacta o incluso se agudizó en el sentido de que tenemos mayor cantidad de habitantes en el país. Entonces, esa carencia parece que se nota más. ¿Por qué crees que hemos llegado a esta situación? Yo creo que en primer lugar le quiero agradecer a Bernardo, porque explicó tan bien esto, ¿verdad? Y no esa decimonónica explicación sobre el Estado y todas las cosas. Yo te repito, yo no soy sociólogo, no tengo a veces esa mirada tan rígida y tan importante que te dan a veces los que piensan, que en realidad cada vez hay menos en Paraguay. Por lo tanto, dificulta mucho esto del desarrollo humano, dificulta mucho la tarea intelectual. Si no hay intelectuales en una sociedad, difícilmente se puede avanzar. Y vos sabés que en los partidos políticos lo que se hace es justamente eliminar al que piensa, porque el que piensa es peligroso. Entonces, tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay una involución, ¿verdad? Yo creo que el poder sigue estando en manos de unos cuantos, ¿verdad? Y en realidad lo de la mayoría es hasta si se quiere, no sé,
es una entelequia, ¿verdad? Porque uno va a votar y se van a votar 3 millones de personas y 4 millones miran, como decimos futbolísticamente, desde la gradería. Nadie asume la responsabilidad como ciudadano. Nadie asume porque sabe que a lo mejor asumiendo no va a cambiar muchas cosas, cree la gente, ¿verdad? Que no va a cambiar, vamos a seguir teniendo esto que me preguntaste, ¿verdad? Creo que si no hay justicia, no puede haberlo equidad, ¿verdad? Y tenemos una justicia que está sometida al poder político y al poder económico. Entonces, difícilmente que podamos tener en ese sentido una equidad. Y después tenemos, particularmente es lo que yo pienso, tenemos la dictadura del Congreso, donde hay un montón de analfabetos funcionales que están ahí dentro y donde, como dijiste vos, fuera de cámara, porque siempre fuera de cámara es lo más rico que hay, ¿verdad? Está prohibido pensar. ¿Quién desarrolla un pensamiento? La izquierda tuvo un momento importante para desarrollar un pensamiento, para hacer la alternativa y no se pudo, por muchos motivos, ¿verdad? Entonces hoy sufrimos eso, ¿verdad? La falta de gente que piensa, la falta que pueda ayudarnos a diseñar un país con equidad y con desarrollo humano. Y no tenemos, Francisco, ¿verdad? Cada vez hay menos. A ver, los partidos políticos, vos tenés que empezar, por ejemplo, en el 92, ¿quiénes eran los representantes del Partido Liberal en el nuevo Parlamento? Había muchísima gente, Evelio... Fernández Arévalo. Sí. Fernández Arévalo, en los Colorados tenían a Gualdino Ramón Lovera. Y cada vez que nosotros elegimos, parece que elegimos a lo peor y dejamos a la gente pensante fuera o exiliado o incilio, como dice Eduardo Galeano, el exilio interior o el exilio fuera. Hoy, si vos me decís a mí, ¿qué esperás que tus hijos hagan? Y yo lo único que quiero es que si tienen una oportunidad de irse a estudiar afuera, que se vaya a estudiar afuera, porque no hay posibilidades acá para eso. Y eso es lo más triste. Entonces yo creo que, directamente a tu pregunta, creo que hay una involución. Ahora, hay algunos escritores, como el caso de Andrés Oppenheimer, que dice, ¿por qué tenemos que buscar la culpabilidad, digamos, en la historia? Tenemos que más concentrarnos en el presente. Y hago esta referencia, Bernardo, porque algunos sostienen, y yo soy del parecer, de hecho, que todavía ese estronismo como cultura, ¿verdad? Quedó o dejó huellas indelebles en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de entender y comprender el Paraguay y de relacionarnos incluso. No solamente en el caso de digamos, los miembros de la clase política, sino eso vemos en la convivencia. Y resulta que no trabajamos eso que llaman algunos autores la deconstrucción de esa cultura, digamos, autoritaria del estronismo. Como yo siempre suelo decir, se fue Stroessner y quedó el estronismo, ¿verdad? Autoritaria, prebendaria. Totalmente clientelista, o sea, y vos ves que eso permea incluso todos los partidos políticos con representación parlamentaria, ¿verdad? O sea, sí, totalmente. Al final, como yo suelo decir, eso no es monocolor, ¿verdad? Sí. Sino es arco iris. O sea, todos los colores, ¿verdad? O sea, como que existe una única práctica, un único paradigma de hacer política en Paraguay. Y yo asocio eso con el tema del estronismo. Vos que, sin lugar a dudas, estudiaste a fondo el tema del estronismo, tenés publicaciones sobre eso. Quisiera saber qué opinás. No sé si coincidís conmigo o no, que necesitamos eso, trabajar y deconstruir para poder superar o ya directamente tenemos que ocuparnos de lo que hoy pasa y dejar de lado el estronismo. Una cosa, Stroessner no inventó todo eso que él realizó. Él sistematizó eso y estuvo mucho tiempo. Porque cuando hablan de dictadura, la gente piensa directamente en Stroessner. Nosotros somos una larga sucesión de dictaduras previas. Stroessner sistematizó eso y por eso estuvo mucho tiempo. Y otra cosa, el echarle la culpa a Stroessner le es muy cómodo a mucha gente. El estronismo, y por culpa del estronismo, ¿por qué? Porque eso da pie a maquillar su propia mediocridad para superar esa etapa. Dice, señores, Stroessner cayó hace 35 años, una generación y media. Sí. ¿Y qué se hizo en esa etapa? No podemos seguir diciendo, y porque por culpa de Stroessner somos así. Sí,
Esto no es la historia ya. ¿Sí? O sea, tenemos que estar conscientes de todo lo que pasó en el electronismo, toda su herencia maldita. Pero después nosotros no hicimos nada. El Partido Colorado fue muy cómodo porque siguió con el sistema stronista. Porque Strones hizo sistémico el sistema, el juego de palabras, hizo sistémico el sistema de la corrupción y el parlamentarismo. Y también la oposición se sintió muy cómoda en eso de compartir el poder sin arriesgarse a hacer poder. El Partido Liberal nunca tuvo vocación de poder. Y yo estoy seguro que nunca le interesó ser poder. La única que estuvo en el poder después de la caída de Lugo, después lo sacaban a Lugo, quedó en el poder, y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Así le fue. Lo que dijo Ricardo, la izquierda tuvo una gran oportunidad de formar una gran base y se perdió. No formó nada, no formó cuadros nuevos, no formó una juventud, y terminaron, después de tener 8, tener un poder, tener el poder ejecutivo, tener gran peso en el Poder Legislativo y después seguir con peso en el Poder Legislativo, se perdió todo eso por la incapacidad de razonar y crear un pensamiento convergente en lo divergente, pensando en el país, porque el problema es que nadie piensa en el país. No, el desarrollo del pensamiento es un problema serio, ¿verdad? Y la izquierda tiene un problema serio en ese sentido, ¿verdad? Que es lo que donde yo estoy un poquito más cerca, ¿verdad? No hay un desarrollo del pensamiento, no hay una lectura del pasado, ¿verdad? Porque hay que partir de la base también de que el comunismo fue la utopía pervertida del siglo pasado. ¿Verdad? Quedó ahí por esos grandes pensadores y artistas como el caso de Flores, el caso de Picasso, todos tenían ese pensamiento porque eso era lo que, la quimera, ¿verdad? La igualdad en el sentido no de esa igualdad que muchos entienden, sino la igualdad en medio de esa diversidad y que cada uno de acuerdo a lo que produce tiene que ganar, ¿verdad? Y ese pensamiento estuvo durante mucho tiempo en la cabeza de grandes intelectuales, desde César Vallejo, pasando por, no sé, por Alberti, por Elvio Romero acá, pensadores como Barthes o Cray, que eran realmente intelectuales y querían llevar adelante sus ideas y no pudieron. No hay alguien que venga a decir, esto dijo fulano de tal, esto se va desarrollando, el problema de la tierra, el problema de la riqueza mala vida, no hay respuesta para eso. Y vos cuando haces política necesitas, según mi criterio, darle respuesta a la gente. Si vos no le das respuesta a la gente se va a incomodar y se incomoda fácilmente. Y no hay ese desarrollo, Francisco. Necesitamos, ¿por qué no hay? Porque está vacío. A los intelectuales nadie les tiene en cuenta. Esto es luego, por ejemplo, que vos nos traigas a nosotros a un programa para hablar de que, pues yo le dije a Miriam, seguro que tengo que llevar la guitarra, porque ¿sabes qué pasa? Cuando la izquierda se juntaba en un lugar, y hablo de esto, estoy haciendo, se juntaban en algún lugar, me llamaban a mí y yo les decía, ¿cuándo me van a llamar para discutir un programa cultural? No, nosotros queremos que venga a cantar. Yo también canto, pero yo también pienso. No, pero lógico. Entonces necesito un espacio donde pueda desarrollar y compartir ideas o hacer una batalla de ideas con aquella persona que tiene una visión diferente, pero quiere ir por el mismo camino. Hoy justamente, si me permiten, tengo que cumplir con mis anunciantes. Hoy justamente se instala el concepto de la batalla cultural. O sea, como un desafío, digamos. Y si bien la humildad que caracteriza hoy a mis dos invitados, les pregunto, ¿por qué en la dictadura a los escritores y a los músicos se les apresa, se les exilia? ¿Ustedes creen simplemente que porque un escritor escribe y un músico canta? Eso es lo que justifica por qué hoy están aquí en Visión País haciendo un análisis del país que todos anhelamos, con equidad social y desarrollo humano. A la vuelta seguiremos con nuestro análisis. Miles de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo. Una buena cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
Muchos miembros de la clase política viven en un termo en este país. ¿Qué políticas sociales necesita nuestro país para buscar esta equidad y este desarrollo? Intentaremos hacer el análisis y responder a la pregunta a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Hecho ocurrido en el departamento de Caguazú, encontraron armamentos de grueso calibre, 3 fusiles que eran llevados a Ciudad del Este. Nos conectan tierra adentro, con corresponsales en cada punto del país. La figura de acoso sexual y abuso de parte del intendente municipal de la ciudad de Acay, Aldo Cantero, se presentó. Esta vez una funcionaria que decidió presentar su renuncia en la municipalidad por el acoso constante del Ejecutivo. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que hoy una de las cuestiones que se instala en términos de debate en el ámbito político, en el ámbito social, es el concepto de la batalla cultural. Y precisamente leí tu columna, creo que fue el domingo pasado o ya hace 2 semanas, a lo que hiciste referencia, Bernardo, al tema justamente cultural vinculado con las decisiones de la clase política. ¿Por qué crees que en Paraguay no hay un debate? Porque hablar digamos, de batalla cultural no es otra cosa que hablar de las ideas, ¿verdad?, que nos van a permitir de alguna manera plantear un modelo de país, ¿verdad? Un modelo, y dentro del modelo de país, un modelo de economía, un modelo de cómo hacer política, un modelo de educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se da ese debate en nuestro país? Cultura, pensamiento. Pensamiento es razonar sobre una realidad. Y aquí la gente del poder está muy cómoda con esta realidad. No les interesa cambiar la realidad. Y hablo no solamente del sector político, hablo también del sector privado. Este es un país que funciona en negro. 51% de la economía del Paraguay es en negro. Y en ese sistema de economía negro, muchos empresarios hacen grandes negocios en negro. Entonces, ¿para qué cambiar este sistema? ¿Para qué vamos a traer a esos tipos marginales que piensan y debaten? No, señor, cállense, déjense de joder, nosotros acá estamos bien. Eso que venir un intelectual, un pensador, alguien que más o menos razona y que diga, vamos a tratar de mejorar la sociedad, vamos a instar al Estado para que promueva el desarrollo social. Y los tipos están bombardeando allí, en el poder económico y el poder político. Y entonces, como diría un compadre, quedamos nosotros hablando todo de balde. Y nos quedamos sin interlocutores, porque al gobierno, al poder, no le interesa tener un interlocutor que le cambie la película y que le diga, señores, el problema de la inequidad tarde o temprano nos va a costar caro. Sí. El problema de la falta de cultura tarde o temprano nos va a costar caro. El país está perdiendo competitividad por falta de cultura. Cultura no es escuchar a Tchaikovsky, leer a Shakespeare o Cervantes, no. Cultura es tu capacidad para entender el mundo
y adecuarte y tener una relación armónica con el mundo. Y Vea la cultura. Y entenderte a vos mismo. Entenderte, que conocerte a vos y entenderte. Y eso hace que vos tengas conciencia de que hay que cambiar cosas. Porque fíjate un poco, este problema del analfabetismo funcional de mucha gente. Yo trabajo con algunas empresas que me piden así asesoramiento en comunicación corporativa y te dicen, no consigo niveles gerenciales paraguayos. Son muy buenos técnicos, tienen su posgrado, ¿no? Pero no hay ninguno. No escriben, no saben hacer un informe, no saben expresarse oralmente. Si yo no puedo mandarle a un señor que se vaya al exterior a representar a mi empresa, si no sabe expresarse. No tiene razonamiento, no tiene capacidad argumentativa. Apenas no leí, no entendí. Y es buen técnico. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el chileno, peruano, argentino, colombiano, y nos sacan el trabajo. La última carta que le manda el fiscal general del Estado paraguayo a la fiscal general de Colombia es realmente penoso, vergonzoso, lo mal escrita que está la carta. Esa es la imagen del país. Sí. Entonces, no somos un país serio. ¿Cómo nosotros pretendemos negociar con Brasil sobre Itaipú? Primero nos toman en serio luego. Pues nuestros negociadores no tienen la calidad intelectual que tienen los de ellos. Y además, Brasil, siempre le mandamos al diablo a Brasil por el tema de Itaipú. Los brasileños siempre negociaron para Brasil, los paraguayos siempre negociaron para su bolsillo. Acá es el tema de Taiwán. Somos el único país más o menos formado que reconocemos a Taiwán. No le sacamos el jugo. ¿Por qué? Porque viene Taiwán y... La billetera. Pero somos los únicos luego que, sí, en América Latina estamos Y con... no le sacamos... ¿Por qué Taiwán hubiese hecho ya el transporte público eléctrico? Hubiese hecho las mejores universidades, los mejores colegios. Hubiese encargado de asesorar en el sector salud. Ellos tienen plata para cacharrata. Gran parte del desarrollo de ciertas regiones de China continental se debe a la plata taiwanesa. Taiwán es un país enorme. Pero no, a nosotros no nos interesa eso de Taiwán, el desarrollo de Taiwán. Nos interesa de Taiwán porque nos aporta algunos proyectitos y que nos sobra un poquito del vuelto. Ahora, en este contexto que describe Bernardo, Ricardo, sin embargo, Paraguay ha tenido y sigue teniendo talento. Simplemente por mencionar en el ámbito artístico lo de Ayi Alfonso, porque Sí. es lo que de alguna manera... Sí, hoy digamos, es lo más visible. lo más visible, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo tuvimos al maestro Roa Bastos y después, si queremos ir más atrás, podemos mencionar a gente que se ha destacado en Paraguay y también en el exterior, reconocidos así como intelectuales, como artistas, Berta Rojas, músicos. Claro, el caso de Berta Rojas. Todo a espaldas. Claro, entonces uno dice, ¿qué entonces es lo que faltaría, digamos, para poder capitalizar eso y que se convierta en un sistema? Sí, o ¿verdad? en una cosa normal, por ejemplo. Yo voy a hablar específicamente de la música. ¿verdad? Yo creo que la última gran generación fue la del 70. Y después no hubo más ninguno. Y estoy hablando no solamente de la música de pensadores. Un poeta como René Dávalos, un poeta como Juan Manuel Marcos, un músico como Maneco Galeano, Carlos Noguera, ¿verdad? Garbet. Jorge Garbet, ¿verdad? Y todo ese, el taller de poesía, Manuel Ortiz Guerrero, o sea, eso no existe más ahora. Y ayer Alfonso es una gota en un océano, ¿verdad? Y todavía uno nota, ¿verdad?, que llega con un esfuerzo increíble. Lo de Berta Rojas, por ejemplo, es Berta Rojas, es ella llevando adelante cosas, ¿verdad? Es como el caracol, vos alzás, el caracol alza... Su casa encima. Sí, y bueno, y Berta alzó el Paraguay, llevó el nombre de Paraguay en su espalda. O sea, no hay una diplomacia cultural en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ¿verdad? No hay, los conservatorios dan pena porque te enseñan la música europea, ¿verdad? Te enseñan los instrumentos, pero no te enseñan a entender el mundo en que vos estás viviendo. La filosofía que está reinando, ¿verdad? Todo este movimiento de las canciones que tienen que ver con lo absurdo, con lo hedonista.
y hacer como una resistencia cultural donde podamos hacer poesía y música que tengan que ver con nuestro contexto social. Si no nos parecemos a los políticos, ¿verdad? Y nosotros nos salvamos, Neri, porque siempre estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros cotidianamente. Y eso nos salva de toda esa debacle cultural que hay, subproductos como el reggaetón, por ejemplo, ¿verdad? Donde vos no entendés qué es, y lo peor de todo es que denigra, por ejemplo, a la mujer, sí. ¿verdad? Y nosotros eso metemos en el colegio. Vos te vas a un colegio y escuchás esa música, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendés que el niño entienda, ¿verdad?, que hay que respetar, que hoy los tiempos son diferentes, ¿verdad?, que hoy hay un avance del pensamiento, ¿verdad?, y que hay un despertar en ellas fundamentalmente, ¿verdad? Y hay una lucha que nosotros tenemos que respetar y a la cual tenemos que adherir también. Entonces es muy complicado. Si vos no trabajamos en educación, difícilmente. Si vos te fijas, Neri, Francisco, los referentes que hay en la música, en los ejemplos, en los libros, vos te vas a morir. ¿Quiénes son los referentes? ¿Verdad? Está hablando de los textos escolares. Estoy hablando de los textos textos escolares, los referentes en música, por ejemplo, ¿verdad? Si bien es cierto, hubo una generación brillante que la de Roa, la que se fue a la Argentina, la que se fue en muchas partes, sobre todo en la Argentina, porque estaba Gómez Sanjurjo, Elvio Romero, Roa Bastos, a la gran flauta. Teníamos hasta un deportista que fue uno de los mejores de la época, que era Erico, ¿verdad? Exportamos lo mejor en aquel entonces. Y ahora no, porque no tenemos ese desarrollo, porque no cuidamos el pensamiento, porque la educación vino para atrás. Al respecto, no quiero acotar a lo que dice Ricardo. Fíjate el esfuerzo de Ricardo para hacer dos proyectos enormes. Primero, el Canto de los Caraí, que fue una cosa fantástica. ¿Qué apoyo tuvo? No sé. No, yo siempre cuento, Bernardo, que es mi... Autofinanciado. ¿Sabía vos, verdad? Que es autofinanciado. ¿Sabes por qué? Porque tuve que vender mi auto para financiar el proyecto. Ese proyecto es lo más grandioso que pasó en música en los últimos tiempos. Sí, la música paraguaya. Hacer trascender música paraguaya, hacer cantar música paraguaya en guaraní a los grandes monstruos de la música latinoamericana. Y ahora el tema de la guaranía. Para que la guaranía sea considerada patrimonio intangible universal de la humanidad. Pero al mismo tiempo solo pensar qué pocas guaranías nuevas, buenas hay. Claro. No se componen más guaranías. Las letras son pobrísimas, pobrísimas. Sí. Son catálogos de frases hechas y todavía estamos en la época de la morena y la garra guaraní, y la sangre guaraní, No, es más, la morena de Tensa Florida. Canciones nuevas donde habla todavía de un concepto perimido que es la raza guaraní. Sí, la raza guaraní. Es un concepto perimido, son pueblos originarios, ¿verdad? Y como tales hay que respetarlos y tratarlos de esa manera. Y vos decís, ¿dónde es lo que estamos? ¿Por qué tenemos que...? A ver, voy a decir algo que me puede costar caro, ¿verdad? Pero voy a decirlo. ¿Qué necesidad hay de fomentar un lenguaje como 13 Tuyutí en este mismo momento? Claro. No hay. En ese mismo momento, el genio de Emiliano R. Fernández hizo lo que tenía que hacer, porque era lo que se tenía que hacer. Era de un momento. Y era de un momento. Claro. Hoy no puede ser un sinónimo de patriotismo una canción como 13 Tuyutí. ¿Sabes cuál es el sinónimo de patriotismo hoy? Hoy es ser responsable, ser un ciudadano responsable, evitar que los niños de Acostañú que murieron en la guerra hoy mueren en los semáforos. Esa es la responsabilidad de los músicos también, ¿verdad? De tener responsabilidad cuando uno sube al escenario y dice lo que piensa y tiene que hacerlo con honestidad y responsabilidad. A mí me parece que eso es muy importante. Y ese es un aspecto. Nosotros confundimos patriotismo con patrioterismo. Cuando suena... A mí me costó caro eso cuando puse en un Facebook, en un partido contra Bolivia. Antes de un partido contra Bolivia se le canta 13 Tuyutí. ¿Para qué? Una canción violenta, absoluta. Yo adoro el genio creador de Emiliano.
pero aquello fue en un momento específico, de una circunstancia, una coyuntura específica. Dejémosle eso con una hermosa pieza de museo. Además, quiero acotar nomás una cosa sobre lo que vos decís, porque es muy interesante lo que vos estás diciendo. Porque hay una obra de Emiliano R. Fernández que se llama Penera Arobo, donde él hace un análisis porque viene ya de la guerra y su lenguaje ya cambia. Claro. ¿Por qué? Porque los genios son así, saben leer el momento histórico. Son cultos, claro, ven el mundo. Y él leyó que todo lo que él dijo estaba bien, pero había que hacer otra cosa ahora. Opama la guerra, ¿verdad? Ya y cuaman va ere bañañona iro, ma balañane moñona iro acue. Entonces ya y cuama ya jata añamo aña nereta, ¿verdad? Jaumi ya o acue, umi añan de hermano. Esa es la gran enseñanza y eso no se escucha en ninguna radio. Y ese es el genio creador de Emiliano R. Fernández, por eso hay que respetar a tipos como él. Hay que respetar a la gente que piensa, a la gente que elabora y a la gente que nos da la posibilidad de tener esperanza. Quiero ir al corte como un mensaje de eso. Esperanza. ¿Esperanza de qué? De que otro Paraguay es posible. Pero ¿qué condiciones se tienen que dar para concretarse esas posibilidades? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la información se mantiene en constante desarrollo. NPI ahora. En Mariano Roque Alonso, protesta generalizada de los pobladores porque las calles están intransitables y porque no ven que la municipalidad a cargo de Carolina Aranda haga algo. Carolina Arévalo, Juan Carlos Vareiro y Carlos Gómez te mantienen al tanto minuto a minuto. Qué preocupante en una edificación que fue abandonada y que ahora resulta que se utiliza prácticamente como un aguantadero. NPI ahora. Lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La pregunta que nos habíamos formulado, como ven, el entusiasmo aquí de los invitados. Ya pota la Paraguay, la Paraguay Pajú. Ese entusiasmo, la música esa es Paraguay, la Saharana y por higiene me vamos a ver, eso suelo ironizar yo. Sí. Porque hay algunas características que son propias. Propia. A mí lo que me cuesta en el extranjero explicarle a un extranjero que para nosotros los paraguayos la sopa de sólida ya es un drama, ¿verdad? O sea, y sí, ¿cómo le explicas a Chaqueñito en el Congreso? En el Congreso, sí, no, es realmente, un tema para debatir. Pero obviamente el cambio es posible, porque también en esto hay que, digamos, ser muy claros. ¿En qué hay que ser muy claros? Que precisamente hay una intencionalidad en los medios de comunicación y en los modelos culturales incluso, ¿verdad? A generar una especie de anestesia social, ¿verdad? O sea, como que nada se puede cambiar, que el mundo siempre fue así, ¿verdad? Y acomódate, ¿verdad? No intentes hacer ningún cambio. Y contra eso precisamente tenemos que, yo creo que en nuestro rol en tu rol de escritor, en tu rol de músico, que de hecho lo hacen obviamente muy bien, por eso son referentes, por eso tienen reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero ¿cómo hacer eso para ir más allá de Bernardo Neri Farina, de Ricardo Flecha? Es decir, ¿cómo hacer en Paraguay para formar una generación? Yo, por ejemplo, la generación que estudié bastante bien es la generación novecentista, ¿verdad? Que es un concepto que utilizó Juan Emiliano Oleari a los que nacieron después de la guerra. 1880, después de la guerra Guazú, ¿verdad? Que había colorados, liberales, más allá de las diferencias ideológicas y del activismo partidario político que tenían, igualmente, digamos, sí, debatían un modelo de país y lo que contribuyeron. ¿Qué habría que hacer, Bernardo, como para
aglutinarnos así como una generación, escritores, músicos, intelectuales, incluso políticos? ¿Y qué pregunta? ¿Qué pregunta? Hay un descreimiento de la sociedad respecto a la posibilidad de un cambio. Y hay una especie de fatalismo. Ya, así no lo tiene que ser. No vamos a cambiarlo. Y por eso la gente no va a votar. Dicen, no, ¿para qué voy a votar? Ya está todo arreglado ya. Y eso es un pensamiento nefasto. Pero el día que vayamos todos a votar, a lo mejor logramos cambiar. Pero el problema es que cada uno debe tomar conciencia de su responsabilidad. Y en eso también muchos paraguayos somos campeones en dejar nuestra responsabilidad en manos de otros. O decir, no, hay que cambiar el país. O decir, la sociedad tiene la culpa. Y cuando yo digo la sociedad tiene la culpa, ya digo, bueno, usted arregle, yo acá voy a esperar que se arregle. Es decir, uno tiene que tratar de arreglar lo suyo en la parcela que le toca, en lo pequeño. Tiene que tratar de incidir en los pequeños núcleos donde le toca actuar. Y eso quizás deba tener después una acción sinérgica que se vaya propalando. Yo sigo dando clases en la universidad para estar en contacto con los chicos y tratar de inculcar estas cosas, hablar del folclore, hablar de literatura paraguaya, de hablar de este tema. Hay grandes debates sobre el tema de los problemas de la juventud y compañía. Y tratar de actuar como guía en la medida en que la vida quizás nos dio la posibilidad de ser trascendentes de ciertas cosas y de haber aprendido algunas cosas. Nosotros tenemos la obligación de transmitir eso que aprendimos. Les cuento nomás. Ayer tuve una experiencia, el jueves tuve una experiencia muy linda. Hace rato yo quiero que la gente lea Yo el Supremo, para que entienda Yo el Supremo. En Buenos Aires di un discurso sobre eso, pero ese discurso traje acá y amplié. En la Manzana de la Ribera extraje varios capítulos o varios fragmentos de Yo el Supremo y les expliqué que Yo el Supremo no es una obra impenetrable, que es una obra que tiene gran sentido de humor, que es una obra que da gusto leer, es una obra hecha por un genio, pero al alcance de la gente. Y yo hice mi experimento con ciertos estudiantes jóvenes en la universidad, que cuando le dije, vamos a leer fragmentos de Yo el Supremo, no, profesor, ¿cómo? Muy difícil. ¿Y por qué? Y por mi profesor me dijo que era muy difícil. Su profesor, muchos profesores de literatura no leen. Nunca leyó. Sí, y entonces le dicen, eso es difícil, no hay que leerlo, déjalo nomás ahí. Esa actitud se proyecta en otras actitudes de la vida. No, dejar nomás. Con la política, no, dejar nomás, ¿qué te vas a meter en la política vos? Ahí está. Entonces la gente decente huye de la responsabilidad de, por lo menos, intentar el cambio. Y porque también ve otros ejemplos malos. Que gente que tenía buenas intenciones, o uno que pensaba que tenía buenas intenciones, se inserta en la política y adopta todos los vicios de la política. Ahora, en ese contexto, Ricardo, y recorriendo un poco al sentido etimológico del concepto de ciudadano, sobre todo, acuñado y desarrollado por los griegos. Esto de que ciudadano es aquel que se ocupa justamente de la ciudad, de la poli, el que se compromete, ¿verdad? Que en estos últimos tiempos la literatura terminó definiéndolo simplemente como un sujeto de derechos, y no como alguien que tiene que ocuparse de la cosa pública. Y es impensable el cambio en la sociedad si no retomamos esa condición de ciudadano en su sentido etimológico. Hay una conciencia de crear, así, a crear ciudadanía, ¿verdad? Y yo creo que es importante, y ahí juega un papel fundamental la cultura, ¿verdad? Que es el conocerse a uno mismo, el saber en qué territorio está habitando y cuáles son sus características, y después la otra parte fundamental es compartir eso mediante la educación, ¿verdad? Y otra cosa, vos, perdóname que no sea ordenado, vos hablaste de que no hay canciones nuevas. Cierto es, no hay canciones nuevas. ¿Por qué? Porque también es ese concepto ahí en la música. No, la guarania es una cosa vieja. Y no es vieja. Porque vos tenés la obligación de convertir eso en ahora, de lo cotidiano en mágico, porque te legó Flores un género musical. Y vos lo que tenés que hacer es, como artista, como músico, es tomar eso como una herramienta para poder usar la lírica actual y los sonidos contemporáneos para que la gente entienda que ese legado tiene que ver con nuestro ADN. Flores lo que hizo fue sintetizar un sentimiento
Y ese sentimiento sigue todavía vigente porque forma parte de lo que nosotros somos. Además, no hay que olvidar que en el ámbito de la música, Flores fue uno de los defensores, como en el teatro fue Julio Correa, del idioma guaraní. Por eso eligió, ¿verdad?, a poetas como primero Fontado Mesa, con el cual después se enojó, y después la dupla de oro, Ortiz Guerrero. Porque vos te acordás, Neri, que había una corriente de la clase dominante que decía que no había que hablar guaraní. Castellano. Sí, porque entorpecía el español. Y aparecen tipos como Ortiz Guerrero, que te escribe para Guadalupe, mezclando los dos, el mismo Emiliano que hace trizas. Fontado que hace trizas, el mismo. Campos Cervera no escribió mucho en guaraní, pero tiene dos poemas que son fabulosos. Quijá, y el otro es Mandu Arore. Elvio Romero tiene una que se llama Xeropea Huipo. Sí, que música de Garbet, creo. Sí, no, de Cataluña. Que vos decís, él, que vos siempre le escuchaste hablar en español, ¿verdad? Y que domina también el idioma, ¿cómo lo puede hacer con tanta tranquilidad? Y todos sabemos que el que habla muchos idiomas fortalece su cultura. Efectivamente. Y en esta línea entonces, Bernardo, ¿qué habría que hacer, recomendar para que esta recomendación se traduzca en una política pública para buscar esta necesaria equidad social y desarrollo humano en nuestro país? No hay otro camino más que el gobierno que administra el Estado tome las riendas de un proceso de cambio. Sí. Membo Giardinelli suele decir cada vez que viene acá, que solamente el Estado puede instalar, por ejemplo, un proceso, un plan nacional de lectura. Ahora se está tratando de instalar eso, ahora, a raíz de la ley promulgada el año pasado, la ley de fomento de la lectura y el libro. Y vamos a ver si sale, pero el gobierno tiene que hacerse cargo de eso, a través el Estado tiene que hacer política pública, política del Estado, de manera que cuando cambie el gobierno no cambie esa política. Si no fomentamos la lectura en los primeros estadios de la niñez, va a ser muy difícil lograr un cambio. Sí. Y otra cosa, el cambio no va a ser inmediato. No hay posibilidad de cambiar rápidamente. No es porque cambiemos de gobierno, porque asuma otro tipo. No va a cambiar. No hay un cambio radical. No hay una revolución posible. Tiene que haber una transición. Seguimos en transición. Pero debe haber gente consciente de eso. Debe haber en algún lugar algunos políticos que comiencen a revertir, a decir, señores, nos hemos hundido tanto que ahora no nos queda más que reflotar. Sí. Y tiene que haber una ciudadanía que acompañe eso. Una ciudadanía cada vez más consciente. Dejemos de votar a los votarates que nos ponen el 100.000 guaraníes acá. Y pensemos un poco en el futuro. Más adelante. Ese 100.000 me va a comer un asado desde el domingo siguiente, pero después voy a tener que ir a formar fila en IPS. No voy a poder quitarle el pique a mi hijo porque no hay médico o se le infectó el... Voy a tener que usar un transporte mal llamado público que tranza con los políticos porque al día de la votación tienen que dar los camiones y todas esas cosas. Eso debe cambiar en la ciudadanía también. Entonces, es global, no solamente el gobierno, es la ciudadanía también la que debe comenzar a concienciarse. Y empujar. Y sí, avalar un cambio. Y pensar también que es agente de cambio, cada ciudadano es agente de cambio, o somos cada ciudadano agentes de cambio. Si tuviera que resumir lo que están diciendo ustedes, lo resumiría en dos términos. Necesitamos una revolución cultural. Sí. Pero ¿y cómo hacemos eso? Porque si esperamos que eso se dé en la clase política, con los que hoy está configurada esa clase política, hay muy poca esperanza. Hay muy poca esperanza si hablamos así, pero en realidad acá hay dos tipos esperanzadores que están haciendo cosas, ¿verdad? Tres contigo, ¿verdad? Porque en realidad es la primera vez que yo vengo a un programa donde puedo no estar de acuerdo con él. Y me dejan hablar. Sí, y me dejan hablar, ¿verdad? Veces, y sin guitarra. Y sin guitarra. Porque siempre te veo en los programas de televisión en un momento dado para cerrar o para abrir con la guitarra. No te grita, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No, yo creo que hay mucha gente entusiasta, pero falta eso que dice Bernardo Neri, falta el momento preciso en que nos tenemos que juntar para poder llevar eso adelante, y hay
pequeños focos, así como una nota de calle de repente, ¿verdad? Que tienen cosas como que nosotros queremos hacer esto y no queremos que vengan los políticos, y a veces estas son situaciones que tienen que manejar los políticos, y en el fondo tienen razón, porque los políticos que se van a visitar le quieren sacar rédito político de una cosa, entonces hay una confusión, y en esa confusión lo que son importantes los intelectuales, los que piensan, los que pueden decirnos, por acá es, debatamos y juntémonos para cambiar lo que está mal. Que no solamente el Estado, Francisco, tenemos que ser nosotros también. Sí, y nunca vamos a estar de acuerdo todos. Así mismo. Pero vamos a pensar en el país, que es lo importante. Eso es. Dentro del optimismo moderado, a pesar de que algunos me suelen corregir, pero yo en la escuela aprendí esta expresión, y aprovecho acá la ocasión de un escritor, la expresión que dice, una golondrina no hace primavera, y uno me dice, no, la expresión correcta, una golondrina no hace verano. Yo aprendí como una golondrina no hace primavera. Depende en qué país sea, porque algunas golondrinas llegan en primavera, en otros países en otro. Llegan en verano. Perfecto. Entonces yo opto por la expresión, una golondrina no hace primavera, ¿sí? Pero dentro del optimismo moderado, cuidado, si bien una golondrina, el vuelo de una golondrina no hace primavera, pero recuerden que el vuelo de una golondrina anuncia que la primavera está cerca. Muchísimas gracias, Bernardo, por compartir con nosotros. Al contrario, fue un placer realmente. Gracias, Ricardo. No, gracias, Francisco, muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En Teledía Noticias nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Detuvieron a un ex guardia cárcel del penal de Tacumbú y a otro, a un activo, que formarían parte de una banda de extorsionadores que operaba desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. La persistente falta de lluvias en el norte del país está teniendo un impacto devastador en la producción agrícola. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos planteamos una interrogante. ¿Qué debemos hacer para lograr un Paraguay con equidad social y desarrollo humano? Y nuestra respuesta es, sin temor a equívocos, una revolución cultural. ¿Es posible una revolución cultural en Paraguay? Probablemente ustedes se pregunten. Y tenemos suficientes ejemplos en la historia cultural paraguaya. Tenemos un José Gaspar Rodríguez de Francia que, a mi modo de comprender la historia, fue, conjuntamente con Eligio Ayala, uno de los pocos que se prepararon para ser presidente de la República. Tenían un concepto claro de lo que implicaba, gobernar. Y así tenemos ejemplos como el de don Augusto Roa Bastos, un gran escritor con reconocimiento internacional. Tenemos a otros, obviamente, artistas y escritores también muy reconocidos en el escenario internacional. Y tenemos en Paraguay personas con formación cultural y que probablemente están simplemente esperando una oportunidad para poder aportar y colaborar en esta necesaria batalla cultural que nos conduzca a una revolución cultural y educativa para generar los cambios en nuestra sociedad. Todos coincidimos de que hemos entrado en un proceso de degradación cultural que es inadmisible que continúe. Por tanto, si ahora no despertamos y ahora no somos conscientes
de esta revolución cultural, probablemente la equidad social y el desarrollo humano terminará siendo simplemente una quimera en nuestro país. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.